Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bruno Jesús Yáñez Vázquez y pertenezco al grupo 511 de la materia de estadística. El primer ejercicio que tenía que realizar era acerca de la educación. Habían hecho un examen donde tomaron a 120 alumnos. Algunos salieron bien en matemáticas, otros en español y otros en ambas. Y teníamos que realizar una gráfica de Venn y calcular las probabilidades de si elegíamos al azar un alumno, qué tan probable era que saliera bien en español o matemáticas o en ambas o en ninguna. Y aquí está la gráfica de Venn. Aquí están los resultados de las probabilidades. Luego venía una pregunta que teníamos que realizar en equipo, que era acerca de cómo podía pues mejorar la calidad de estudios, y pues nosotros enumeramos todos estos puntos. Hicimos una lluvia de ideas y pusimos que, pues, por ejemplo, pagarle mejor a los maestros, buscar que la educación no sea solo en un modelo, sino que sea diferente para cada alumno, que las instalaciones de las escuelas sean mejores, etcétera. El segundo ejercicio era de una entrevista de alguien que fue al Chopo y entrevistó a 90 personas acerca de sus grupos, de sus géneros musicales. Era el heavy metal, el punk y el rock, si no mal recuerdo. Aquí igual teníamos que realizar una gráfica de Venn y calcular pues probabilidades y contestar acerca de pues qué traíamos acerca de estas tres corrientes urbanas y qué traíamos acerca de la forma de vestir de la gente. Y aquí está la gráfica de Venn y aquí los resultados de las probabilidades. Y aquí abajo pues viene la respuesta de lo que nosotros pensamos como equipo acerca de estas tribus urbanas y de cómo viste la gente. El siguiente ejercicio era acerca de... Aquí hay más puntos, aquí está lo demás que estuvimos acerca de las tribus urbanas. Y el siguiente punto era acerca del 14 de febrero y cómo la gente enviaba mensajes por redes sociales, teléfono o correo electrónico. E igual teníamos que calcular probabilidades de que, pues qué tan probable es que alguien envíe un mensaje por redes sociales o correo electrónico o así. Y también tenemos que responder acerca de qué pensábamos nosotros acerca de enviar mensajes, o sea, usar estos medios. Y aquí está la gráfica de Venn, los resultados de las probabilidades y pues la pregunta, la respuesta de la pregunta. Luego venía uno acerca de los rasgos de las personas y, o sea, los celos, y venían, por ejemplo, llamar constantemente un teléfono, revisar las cosas de tu pareja, etcétera. Y aquí tenemos que calcular solo probabilidades, no tenemos que hacer una gráfica de Venn. Y aquí están los resultados de las probabilidades. En el quinto teníamos que hacer acerca de accidentes. Era acerca de accidentes e igual solo tenemos que calcular probabilidades. Aquí está. Y tenemos que escribir algo acerca de cómo prevenir los accidentes de auto, pues en las carreteras, o cómo hacer que la gente no tenga tantos accidentes de auto. Aquí está la demás parte. Bueno, eso es todo por mi parte acerca de mi ejercicio. Y ahora vienen las preguntas. ¿Qué es la probabilidad de una variable? Bueno, pues en probabilidad y estadística, una variable aleatoria es una función que asigna un valor usualmente numérico al resultado de un experimento aleatorio. Por ejemplo, si tiramos un dado dos veces, los resultados podrían ser un doble 1, 3 y 4, 5 y 6, 2 y 3, etcétera. O podría ser un número real, por ejemplo, la temperatura máxima media a lo largo del día en una ciudad. Pues si bien los valores posibles de una variable aleatoria pueden representar los posibles resultados de un experimento aún no realizado, o los posibles valores de una cantidad cuyo valor actualmente pues es inexistente o es incierto intuitivamente, una variable aleatoria puede tomarse como una cantidad cuyo valor no es fijo, pero puede tomar diferentes valores.
Si bien las variables aleatorias suelen tomar valores reales, pero se pueden considerar valores aleatorios como lógicos, funciones o cualquier tipo de elementos de una especie medible. El término elemento aleatorio se suele utilizar para englobar todo ese tipo de conceptos relacionados. ¿Qué es el espacio muestral? Bueno, pues el espacio muestral es una parte del espacio probabilístico, como su propio nombre lo indica. Esta forma por los elementos de la muestra. Al contrario del espacio probabilístico, engloba todos los elementos, incluso aunque no salgan recogidos en la muestra. Para algunos tipos de experimento puede haber dos o más espacios de muestras posibles. Por ejemplo, cuando se toma una carta de un mazo normal de 52 cartas, una posibilidad del espacio de muestra podría ser el número desde el as hasta el rey, mientras que otra posibilidad sería los palos, que son diamantes, tréboles, corazones y picos. Una descripción completa de los resultados, sin embargo, especificará ambos valores, número y palo, y se podrán construir un espacio de muestreo que describa cada carta individual como el producto cartesiano de dos espacios de muestras descritos. Los espacios de muestra aparecen de una forma natural en una aproximación elemental a la probabilidad, pero son también importantes en espacios de probabilidad. Un espacio de probabilidad de estos incorpora un espacio de muestreo de resultados, pero también define un conjunto de sucesos de interés, por lo cual se define la medida de probabilidad. Ahora, ¿qué es un experimento? Pues bien, un experimento en estadística es cualquier proceso que proporcione datos numéricos o no numéricos, un conjunto cuyos elementos representen todos los posibles resultados de un experimento se llama espacio muestral y se representa con la letra S. ¿Qué es una variable? Bueno, pues una variable en estadística es una característica que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de adoptar diferentes valores, los cuales pueden medirse u observarse. Las variables adquieren valor cuando se relacionan con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o de una teoría. Existen muchas, por ejemplo, nos podemos encontrar pues con la variable dependiente, que es una variable cuyo valor está determinado por el valor de otras variables. Es el factor observado y medio en un estudio. En una función se suele representar en el eje de las coordenadas y con el símbolo y. Contrario a esta, nos podemos encontrar pues con lo que vendrá siendo la variable independiente, que es una variable cuyo valor no está determinado por otras variables y se trata de variables que pueden tener o no tener influencia o estar asociadas con las demás variables dependientes. En una función se suele representar en el eje de las abscisas y con el símbolo x. También nos podemos encontrar pues lo que vendrá siendo la variable cuantitativa, que es una variable que se puede expresar mediante valor numérico, lo cual nos permite realizar operaciones aritméticas con ella. Ejemplos de variables cuantitativas son el peso, nuestra estatura, cuántos hijos tiene una persona, etc. Las variables cuantitativas pueden estar o no agrupadas, también pueden ser discretas o continuas. También nos podemos encontrar con una variable cualitativa, que es una variable que no se corresponde con un valor numérico. Ejemplos de variables cualitativas son el género, el lugar de nacimiento y la profesión. Una variable discreta es un tipo de variable cuantitativa que no puede presentar valores intermedios dentro de un conjunto. Por ejemplo, el número de televisores existentes de una vivienda, 1, 2, 3 televisores. Luego nos encontramos con la variable aleatoria, que es una función que asocia cada elemento de un espacio muestral con un número real. Este concepto se utiliza en estudios estadísticos. Se puede distinguir cuatro tipos de variables aleatorias: la discreta, la continua, la binomial y la normal. ¿Qué es un evento? Bueno, un evento aleatorio o fuente de sucesos aleatorios es un subconjunto de un espacio muestral, es decir, un conjunto de posibles resultados que se pueden dar en un posible pero muy lejano experimento aleatorio. Por ejemplo, si lanzamos una moneda al aire, sacar cara en el primer lanzamiento estaría marcado por un cara, un cara truz, y este estaría formado por los sucesos elementales cara y cara truz.
¿Qué es un punto muestral? Bueno, los puntos muestrales son los resultados simples de un experimento. En términos más simples, los puntos muestrales son los eventos de un espacio muestral. Por ejemplo, al azar un dado numerado de 1 a 6, cada uno de los posibles resultados se considera un punto muestral de este experimento. Así que los puntos muestrales podrían ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 dentro de ese experimento de lanzar un dado. ¿Qué es un conjunto? Un conjunto es una colección de elementos considerada en sí misma como un objeto. Los elementos de un conjunto pueden ser los siguientes: personas, números, colores, letras, figuras, etc. Se dice que un elemento pertenece al conjunto si está definido como incluido de algún modo dentro de él. Y nosotros, por ejemplo, hicimos este podría ser un conjunto. Aquí de nuestra gráfica de Venn podemos ver conjuntos. ¿Qué es una población? Bueno, una población es un conjunto de elementos o eventos similares que son de interés por alguna pregunta o experimento. Una población estadística puede ser un grupo de objetos existentes o hipotética y tienen un potencial infinito, como una generación de la experiencia. Por ejemplo, en un salón de clases, todos los alumnos que pertenecen a ese grupo sería la población. ¿Qué es una muestra? Bueno, una muestra es un subconjunto de casos o individuos de una población en diversas aplicaciones. Interesa que una muestra sea representativa y para ello debe escogerse una técnica de muestra adecuada para que produzca una muestra aleatoria adecuada. Tomando el ejemplo anterior del salón, si tomamos una pequeña parte de ese salón, esa sería nuestra muestra de toda la población que era el grupo. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Espero haber ayudado a entender mejor estos temas y pues nos vemos hasta la próxima. Bye.